todas y bueno, les voy a presentar el día de hoy una charla y una plática en realidad de qué es la inteligencia artificial, pero de dónde viene el mito y cuál es la realidad, de la ciencia ficción a la realidad. Bien, y voy a comenzar con una imagen que es una imagen muy viejita. Yo creo que aquí algunos la van a reconocer y otros no. ¿Quién sabe quién es este personaje? ¿Alguien sabe quién es este personaje? No, no lo es. A ver, les voy a pasar otra foto para ver si identifican quién es este personaje. Es el mismo. Es el mismo, pero uno en cómic y el otro ya en una película. ¿Quién es? Aquí hay un caballero que sabe quién es. ¿Quién es? ¿Cómo? Ultron, efectivamente. El caballero adivinó y sabe que es Ultron. El anterior también lo era, pero era una imagen de 1968 cuando sale en el cómic por primera vez. ¿Qué es Ultron y quién es Ultron? Ultron tiene dos historias, una historia muy interesante en el 68 cuando surge el cómic, donde Ultron es creado por el doctor Harry Pym y es creada una inteligencia artificial que luego se vuelve en su contra y quiere atacar a la humanidad. Ese es el origen del cómic, pero ya en la imagen que estamos viendo aquí de Ultron, ese último Ultron que salió en la era de Ultron en los Avengers, ¿quién va a crear a Ultron en esa película? ¿Quién es el creador de Ultron en esa película? No, acuérdense de la película, ¿quién es? Tony Stark. ¿Con quién más? Con el doctor Banner. Entonces vieron la película, padrísima la película. ¿Y qué pasa? Crean a partir de metal un gran robot. Pero ¿cómo se crea la inteligencia artificial que tiene ese robot? Bueno, en lo que es la película, ¿cómo le da inteligencia a ese robot? Y si recuerdan por ahí es con una de las gemas del infinito, ¿no es cierto? La gema de la mente es la que va a tener esa inteligencia artificial que se va a apoderar de lo que es este tipo de androide y entonces va a tener vida propia, decisiones propias y también se vuelve en contra de la humanidad. ¿No es cierto? Esta es la ficción. Esta es la ficción. ¿De dónde surgen las historias de ficción? De todos esos avances tecnológicos, todos esos avances de ciencia y tecnología que van a ver en el futuro qué puede pasar. Por lo regular tiene que ser un final tétrico donde la tecnología es arrasadora y acaba con los humanos principalmente. Bien, vamos a dejar aquí un ratito a Ultron, pero recuerden a Ultron. Y por aquí les tengo otra imagen. Aquí nos vamos a ir no nada más ahorita a los cómics, a los últimos cómics, sino nos vamos a ir a la antigüedad, a la antigua Grecia, a la antigua Roma. Y aquí vemos al dios Vulcano, el dios Vulcano de la mitología griega, donde era ese gran dios del fuego que podía también ser el herrero de los dioses, porque manejaba el fuego y también podía manejar los metales. ¿Qué hizo Vulcano? Vulcano creó un gran ejército a partir de soldados hechos de metal. ¿Y de dónde surge que tienen vida? Y les da vida porque es un dios. Porque ese herrero formó ese ejército de soldados, de ese ejército de máquinas y les da vida. Fíjense nada más desde cuándo ya empieza a hablarse de seres metálicos que empiezan a cobrar vida por sí solos como si fueran una inteligencia artificial. Pero anteriormente eran los dioses los que le daban vida. Venus podía darle vida a las estatuas. Ahora Vulcano le da vida a un ejército con inteligencia artificial y que pueden pelear por sí solos. Y me voy a ir un poquito más adelante, ya por ahí por el siglo XIX, y voy a dejar también otra vez un ratito a Vulcano. ¿Y quién sabe quién es este señor? ¿Quién? No, no es el que está en el globo. ¿Saben quién es ese señor? Ese señor es un escritor fabuloso del siglo XIX que creó muchas historias fantásticas y que se puede decir que es uno de esos precursores fabulosos de la ciencia ficción. ¿Quién es? Es Julio Verne. ¿Han leído a Julio Verne?
Fabulosas las historias de Julio Verne, hay que leerlas porque son libros maravillosos. Fíjense nada más, él escribió sus libros en el siglo XIX. Sin embargo, sus libros describen tecnología que sucedieron 100 años después. ¿Cómo creen? ¿Creen que haya adivinado esa tecnología? ¿Creen que haya él tener visiones donde se aparecían esas naves espaciales como el Apolo 11, que era igualito casi, o el metro, o lo que son los trenes ligeros? ¿La tecnología la visionó él? ¿De dónde surgió todas esas ideas de tecnología que tenía Julio Verne? ¿Alguien sabe cómo le hizo Julio Verne? ¿Nadie sabe cómo le hizo Julio Verne? ¿Tenía visiones? ¿Tenía poderes? ¿Con la imaginación? ¿Con la imaginación? ¿Leyendo? ¿Qué más? Pues es una mezcla de todo eso. Con mucha imaginación, leyendo, pero más que leyendo, fíjense lo que hacía Julio Verne. Julio Verne iba y buscaba científicos de su época, de diferentes áreas, y les preguntaba que lo que estaban desarrollando ellos o investigando, cómo podía impactar en el futuro. Y haciendo esas preguntas, Julio Verne empezaba a desarrollar lo que eran sus libros, pero en una base científica, en una base tecnológica, no porque él se lo haya imaginado, porque él investigó, porque él preguntó, porque él veía cuál era la visión de los científicos. Eso es lo que hizo Julio Verne. Y bueno, eso es lo que muchos de los cuentos de ciencia ficción también han hecho. A partir de investigaciones que hay, se generan visualizaciones de cómo sería esa tecnología en el futuro. En realidad, Ultron es una visualización de eso, de robots, pero ya con inteligencia artificial creada por el hombre, cómo pudieran manejarse y desarrollarse. Vamos a dejar aquí a Julio Verne y agradecerle sus maravillosos libros, y quien no haya leído esos libros de Julio Verne, los invito a que los lean, porque son maravillosos y nos llevan a una fantasía que en ese momento él visualizaba y que hoy es una realidad, mucho de ello. Bien, ¿qué son estos? Tienen un nombre y se llaman autómatas. ¿Qué es un autómata? ¿Alguien sabe lo que es un autómata? Los autómatas existen desde hace muchos años. Un robot es un autómata en realidad. Sigue unas instrucciones, sigue un mecanismo nada más. Yo aquí traigo uno. Nada más que no tiene la forma de una persona. En este caso tiene la forma de una arañita. Si yo con el control remoto lo pongo a andar, sigue las instrucciones que yo le pueda dar desde ese control. Estos son autómatas. Y aquí podemos ver que los autómatas, la verdad es que han generado mucha incertidumbre, han generado miedo, han generado terror. Algunos han creído que son demoníacos completamente. Sin embargo, se han usado desde hace miles y miles de años. Lo que hay de antecedentes es de como unos 200, 300 años antes de Cristo, la creación de los autómatas. ¿Saben para qué los utilizaban? Para las estatuas, para que la gente creyeran que eran los dioses de verdad los que estaban hablando. Y teníamos desde los egipcios a unas estatuas de Osiris donde podía sacar fuego por los ojos, algunas estatuas del dios Zeus donde podía hablar, donde se le podían iluminar los ojos, algunas estatuas que podían levantar las manos. Existen también algunas estatuas que servían vino, y todo era por medio de mecanismos muy sencillos. Sin embargo, siguen siendo robots. Perdón. Y aquí tenemos unos ejemplos de ellos. Hay un libro que se llama Los autómatas, de Herón de Alejandría, desde hace más de 2000 años de antigüedad, donde decía cuáles eran los mecanismos para poder crear un autómata. Nosotros ahorita podemos crear uno fácilmente con esa tecnología. Tenemos todo para poderlo crear. Hay que hacer un experimento un día y crear un autómata, porque lo podemos hacer. Después siguieron habiendo avances, los autómatas siempre han causado furor con nosotros los seres humanos, nos llaman la atención, creemos que es magia.
y no sabemos y no entendemos los mecanismos que tienen al interior de cada uno de ellos. Y bueno, aquí podemos ver a uno de ellos. Es un muñequito que muchas veces al moverse, este es como del siglo XIX, donde al moverse, pues parecía que tuviera vida. Imagínense en el siglo XIX, cuando no conocían nada de robots ni de inteligencia artificial, de repente ver un niño que se podía mover. Imagínense el impacto que podía causar lo que es este tipo de imágenes en las personas. La figura de junto, que es esta, que parece hindú, es de un libro también que habla de cómo elaborar autómatas y sobre todo relojes con autómatas. Y es del siglo XIII y es hindú. ¿Cómo podían hacer esos relojes? En la Edad Media causó furor los relojes. ¿Quién no ha visto esos relojes donde marca una hora y salen algunos muñequitos haciendo algunos movimientos? Imagínense el espectáculo que es, que ahorita nos llama mucho la atención. Imagínense ese mismo espectáculo, pero hace 400, 500, 600, 700 años. La gente no entendía que eran mecanismos, creían que estaban dotados por magia y muchos hasta creían que era el demonio el que los movía. Bueno, tenemos otro, que por ahí hay una figura también de un edificio griego o romano, donde las puertas se podían abrir automáticamente. Las puertas se abrían porque había un mecanismo. Ellos ya usaban el vapor para poder mover las puertas y poder mover otras cosas. Entonces abajo había un mecanismo donde se calentaba agua y por medio de vapor y otro tipo de mecanismos podían abrir automáticamente las puertas. Imagínense en esa época que una persona vaya entrando y automáticamente se abra la puerta. Para nosotros es común, en los supermercados ya están, lo vemos a diario, pero en esa época, imagínense, era magia. Eran los dioses que permitían la entrada a lo que era su templo. Entonces, el impacto era maravilloso. Sin embargo, el impacto no se ha perdido. Sigue siendo el mismo de hace muchos años. Voy a cambiarle. Nada más que ahora aquí tenemos otros robots un poco más modernos, con los que jugamos, que siempre hemos tenido un robot como los primeros, que a veces hasta salen en algún juego o en alguna hamburguesa, este tipo de robots. Pero también existen los otros tipos de robots, donde ya quieren que haya una fusión con la inteligencia artificial, donde puedan asistir a una persona, donde puedan saludar, donde puedan hablar y platicar con uno. Aquí tenemos dos casos. El primero son para jugar, no hacen nada, automáticamente se mueven de acuerdo a una línea o a un movimiento ya preestablecido por el mecanismo. Los segundos, el que está ahí se llama Asimo. Asimo es una creación de Honda que lo siguen investigando desde hace muchos años. Es un robot grande, es un robot que pesa 54 kilos, casi lo que alguno de nosotros, bueno, de algunos. Pero también mide 1.30, es algo así más o menos también, no muy grande que algunos de nosotros. Es 1.30. ¿Qué puede hacer Asimo? Puede saludar, puede llevarle a uno una taza de café, puede tener una plática sencilla con uno. Sin embargo, de eso a un Ultron que veíamos anteriormente, todavía le falta, todavía no es. ¿Dónde es realidad y dónde es ciencia ficción? Todavía hay una brecha enorme para que el robot pueda tener unos sentimientos, pueda diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal y pueda en realidad tener un entendimiento de lo que es su entorno y cómo servir. Pero bueno, aquí podemos ver a Asimo, que lo vende Honda. Sony también tiene otro tipo de robots, muchas empresas tienen otro tipo de robot. Sin embargo, Asimo es de los que más se ha acercado y los que más se han estudiado en cuestión de inteligencia artificial. ¿A quién no le gustaría tener un Asimo en su casa? A todos, ¿no? También, ahorita lo que está haciendo Asimo es trabajar en los hospitales para algunas asistencias médicas. También lo están tratando de utilizar ahí. Bueno, voy a cambiarle. Pero los robots con inteligencia artificial sí están funcionando y sí los hay. A lo mejor no nos hablan como en la televisión o como tal vez lo hace Ultron, pero sí hacen operaciones. En este caso, aquí tenemos a un robot que es una investigación que está haciendo Google junto con Johnson & Johnson, con una de sus grandes empresas de Google, para poder tener este robot que lo que hace son operaciones.
son operaciones médicas con inteligencia artificial. Lo quieren lanzar en el mercado próximamente. La verdad es que es muy sencillo, tiene las cámaras, pueden ver las cámaras y también la manipulación. ¿Cuál es lo interesante de este tipo de robot? Este tipo de robot se basó en una plataforma, se llama plataforma Taurus, que son los robots que se utilizaban para desactivar las granadas y las bombas. Entonces, por lo tanto, como tiene una precisión y sabe manipular piezas muy pequeñas, se está utilizando para poder desarrollar lo que tenemos aquí, que es este robot. Entonces, la inteligencia artificial se está aplicando, está fusionándose ya con robots, pero no tal vez como quisiéramos, como Ultron. Eso todavía sigue siendo ciencia ficción. Hasta la fecha todavía no existe. Hace muchos años, hace casi más de 50 años, decían que en 20 años se iba a lograr. Sin embargo, cada vez se ha ido aplazando, aplazando. Se va a lograr. Estamos seguros que se va a lograr, pero ahorita todavía no podemos tener un Ultron, todavía no se puede tener ese tipo de inteligencia artificial, pero la que hay sí sirve ya para hacer operaciones que no sean invasivas. ¿Qué hace este tipo de robots? Hacen incisiones muy pequeñas con cámaras muy pequeñas y pueden hacer la labor de lo que es un cirujano y lo pueden hacer a distancia. Les voy a presentar otro robot que a lo mejor ya lo conocen, tiene muchos años en el mercado, él sí se vende, el Intuitive Surgical. Este aparato se llama Leonardo da Vinci. Se llama Leonardo da Vinci porque es una maravilla en las cirugías, se utiliza mucho en Europa, en Estados Unidos. Actualmente tiene poco que hay una planta de Intuitive Surgical aquí en México, en Mexicali, para la creación de robots y está dando empleo en Mexicali. Entonces, próximamente no dudo que tarde en estar aquí en México lo que va a hacer Leonardo da Vinci en este tipo de robot, que puede hacer cirugías donde la recuperación es rapidísima, donde un doctor a larga distancia y en otro país puede hacer una operación, nada más por medio de las cámaras. Y que este desarrollo, este Leonardo da Vinci, está mejorando y cada vez es un robot mucho mejor. Y ahora sí lo están tratando de que sea. ¿Han visto esas cámaras en las películas donde las personas se acuestan y alguien los opera y ya salen ya se levantan y se pueden recuperar fácilmente? Eso es lo que están haciendo. El futuro ya está aquí y el futuro es ese. Ya se están haciendo investigaciones y ya pueden trabajar. Desgraciadamente no salió, se corta un poco la diapositiva, pero esta parte de aquí, la segunda, ya es una cámara precisamente con el Leonardo da Vinci ya operando a una persona, donde puede tener una recuperación maravillosa y rapidísima. Entonces hay cosas con inteligencia artificial que ya dejan de ser ciencia ficción y que en realidad ya las estamos viviendo. Hay un autor de libros que me encanta, es el autor de La palabra del ciberespacio, se llama Gibson. Gibson en su libro El Neuromante dice, el futuro ya está aquí. Y no sé qué le hice, algo le hice a la presentación. Ahí está. El futuro ya está aquí, pero está distribuido de diferentes maneras. Y es una realidad. El futuro, cuando hablábamos de robots en el futuro, ya es una realidad y ya están aquí. Lo que pasa es que los avances en inteligencia artificial varían de un lugar a otro. En Japón tienen un avance diferente, ¿no es cierto? En China otro, a lo mejor en Alemania, en Francia. Aquí tenemos otro avance, pero poco a poco empieza a ser más rápida por la globalización, la distribución de esos avances en ciencia y tecnología que tenemos. Bien, voy a cambiarle aquí. Y otra vez se me volvió a ir la presentación, pero ya regresó. Para que un robot pueda tener una inteligencia artificial como la de la ciencia ficción, tal vez como el de Ultron, pues necesitamos que también tenga emociones, porque si no puede pasar lo que con Ultron, se nos vuelve en nuestra contra si no tiene esa empatía y esas emociones que se puedan distinguir. ¿Para qué queremos que un robot tenga emociones? ¿Para qué me sirve que un robot tenga emociones?
si va a cumplir con una función. ¿Para qué? ¿Quién quiere por ahí decirme para qué queremos que un robot tenga emociones, pueda ser empático? ¿Para qué? Para que puedas platicar con él y pueda tener una sensibilidad al hablar con él. ¿Para qué más? Para jugar, para platicar y con él y para jugar. ¿Por qué necesita tener emociones? A ver, ¿para qué, reina? Reina, porque no te escucho, no oigo hasta allá. Pero fíjense nada más cómo empiezan. Reconozca. Para que te reconozca. ¿Qué pasa si ponemos a un robot como Neutrón, a lo mejor sin sentimientos, para que empiece a hablar con alguien? ¿Qué pasa si ponemos a Neutrón con un niño para que lo pueda reconocer como tal, como un niño pequeño, para que pueda hablar y ser empático con uno mismo? No es fácil eso. Para nosotros a veces la empatía es compleja. Imagínense que un robot pueda ser empático. Sin embargo, lo necesitamos, sí requerimos eso. Imagínense los robots de rescate. Un robot que sirva para rescatar, a lo mejor en el fuego o en un derrumbe. Un robot, ¿cómo va a poder ser empático? ¿Cómo va a poder saber a quién rescatar y en qué momento? ¿Cómo va a poder distinguir cuáles van a ser las prioridades si muchas veces eso es por un sentimiento y una empatía? Entonces se requiere que los robots tengan también un sentimiento y que puedan aprender de esa convivencia. Eso es la inteligencia artificial. El robot no se cansa. ¿Qué está comentando la señorita? Está diciendo, ¿qué pasa cuando el robot se cansa de tener esas emociones? Se cansa de hacer un trabajo. Eso es precisamente una de las ventajas que tienen los robots. Nos cansamos nosotros, ellos no se van a cansar. Pueden tener algún desgaste de una pieza, pero ellos no se van a cansar. Un Leonardo da Vinci que veíamos anteriormente puede hacer miles y miles de operaciones en un tiempo determinado. Un cirujano haciendo miles de operaciones simplemente no le daría la vida, no podría. En cambio, un robot de estos sí, ellos no se van a cansar, pero por lo mismo de que no se cansan, hay que buscar a veces la empatía para ver las prioridades. Y bueno, aquí tenemos una imagen, que es la primera imagen que está ahí, que no sé si recuerden de qué cuento es. Del Mago de Oz. ¿Sí conocen al Mago de Oz? ¿Se acuerdan que iban a buscar Dorothy, el Mago de Oz, el león y el espantapájaros? Iban a buscar al gran mago para pedirle una cosa, un deseo cada quien. Y ahorita me voy a enfocar al hombre de hojalata. ¿Qué pedía el hombre de hojalata? Y aquí tenemos un caballero que quiere participar. No se cansa porque no son como los robots. ¿Vale? Claro, mi amor. Dice que los robots no se cansan porque no son humanos. Pero a ver si se recuerdan, ¿qué buscaba el robot? ¿Qué le iba a pedir al robot, al gran mago? A ver, ¿qué le iba a pedir? ¿Mande? ¿Cómo que no se acuerdan? ¿Qué le iba a pedir? ¿Sentimientos? Un corazón. ¿Por qué un corazón? Porque le da sentimientos, porque quería sentir. Y no nada más es el único robot que quería tener sentimientos. También tenemos en Star Trek, Viaje a las Estrellas, a Vulcano, ¿no? También se llama Vulcano, que por cierto siempre me ha costado trabajo hacerle como le hace Vulcano. ¿Ustedes sí saben? Mira, ¿quién sabe hacerle como Vulcano? Ustedes sí les sale, a mí no me sale, no puedo. Pero también en Star Trek, tanto el señor Data como otros robots buscaban tener emociones. Que bueno, en la serie era ciencia ficción y siempre tenían emociones, a pesar de que las buscaban. Entonces lo que buscaba era un corazón. En los robots, para los trabajos que se requieren y en la inteligencia artificial, sí se requiere que haya una empatía para algunos trabajos que hacen los robots.
Porque si no hay empatía también con los seres humanos, puede pasar lo que le pasó a Ultron, ¿no es cierto? Donde, ¿qué es lo que pasó? Los humanos se vuelven los enemigos. Donde el que crea a Ultron, en el caso del primer cómic, que es el Dr. Pym, Ultron se vuelve en contra de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También tenemos que ver, y es lo que muchos científicos de repente discuten y dicen, ¿qué pasa con esas inteligencias artificiales? A lo mejor el día de mañana también pueden volver en contra de nosotros. Entonces buscamos, y para muchos trabajos de los robots, que tengan esa parte de empatía con los seres humanos. Y entonces, abajo precisamente del hombre de hojalata, que es un robot, está una científica que trabaja en el MIT, que es el tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, y ella trabaja precisamente con la empatía de los robots. ¿Qué tan empáticos son los robots? ¿Y qué es lo que es? Nada más es una cabecita donde busca ver cuáles son las emociones. Por eso es que no tiene una cara. Ahorita nada más quiere ver cuáles son las emociones que puede tener un robot y que las pueda expresar él mismo. Y se estudia mucho desde hace muchos años en el MIT de Estados Unidos. Ha habido grandes avances. Sin embargo, hasta ahorita no tenemos robots empáticos. Todavía no podemos decir que un robot tenga sentimientos. Para eso, imagínense, sería emular lo que es un cerebro. La cantidad de neuronas que tiene un cerebro, más de 10 millones de neuronas. Tratar de emular esa cantidad en una inteligencia artificial es enorme, es una cantidad de energía enorme. Se tendría que tener no nada más la energía para mover ese ordenador, esas bases de datos, sino también para poder enfriar ese ordenador. Ahorita lo que hay es nada más una milésima parte de lo que puede ser la inteligencia artificial emulando el cerebro. Bien, pero sin embargo no es imposible, es un futuro real. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos. Se ha ido aplazando, pero cada vez estamos más cerca. Esperemos nos toque ver esa inteligencia artificial con emociones. Todo lo que hemos visto de robot con emociones están programados para esas emociones. No es porque en realidad sea una inteligencia artificial y lo sienta. Bien, aquí tenemos unos perritos. Se llama Aibo y es de Sony. Carísimos, valen $3,000. Sin embargo, utilizan inteligencia artificial. Son unos perritos chiquitos, entienden y aprenden algunas palabras, los podemos acariciar, responden a ciertas caricias, a ciertas palabras. Son una hermosura los perritos y son chiquitos y hacen muchas monerías. Principalmente los ocupan personas que viven solas para tener su compañía, que es su perrito y se llama Aibo. Está muy bonito. Como Aibo, también hay muchos otros animalitos de inteligencia artificial que ya utilizan inteligencia artificial. Entre ellos está el gatito. El gatito, que es mucho más barato, anda como en unos $700 a $1,000 aproximadamente, pero todavía es cara la inteligencia artificial. Entonces tenemos ahí a los gatitos, hay unas focas también, hay otros animalitos, pero ahorita el que tiene el top de animalitos en inteligencia artificial es Aibo. Aibo es el que hace más monerías. El gatito entiende como o puede aprender como unas 20 palabras más o menos para poder entender y trabajar. Bueno, aquí tenemos cómo sí se requieren las emociones y la respuesta a las emociones. Y también como robots de compañía, no necesariamente como androides. Bien, aquí tenemos ahora otro superandroide. ¿Quién lo reconoce? Y también la empresa que lo produce. ¿Quién es? Terminator. Nada más que ahí no está con la piel sintética o artificial que tiene, sino aquí están con esos ojos rojos que se parecen mucho a Ultron. ¿No es cierto? Bien, ahora sí, volviendo a Vulcano, al dios del fuego, el herrero de los dioses, podemos decir que hemos emulado a Vulcano, que a partir de fierro y sílice hemos formado vida, hemos formado robots que tienen vida. De ahí a que tengan sentimientos y emociones todavía nos falta,
pero ya emulamos lo que hacen los dioses. Ya podemos darles vida a algo inanimado, algo que se mueve, que puede hasta platicar con nosotros. Pero bueno, estamos hablando de inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no nada más son máquinas. Perdón. Creemos que son máquinas, pero no, son sistemas. La fusión de la máquina con ese sistema de inteligencia artificial es lo que puede hacer un androide o un robot. Pero recordemos que tenemos autómatas, esos no tienen inteligencia artificial, esos nada más siguen un algoritmo, siguen una instrucción. Un robot con inteligencia artificial, estamos avanzando a pasos agigantados, pero no tenemos lo que se llama un robot al 100% con emociones, emulando lo que es un ser humano. Todavía nos falta. Bien, pues la inteligencia artificial también son sistemas, y los sistemas son lo que vivimos hoy en día. Eso sí es la inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial. ¿Y cuáles son los sistemas de inteligencia artificial? Que ya no es un sueño, ni es ciencia ficción, los vivimos ahorita. ¿Cuáles son esos sistemas? Su micrófono es una máquina, la tele es una máquina, ahorita el reflector, se podría decir lo que lo está reflectando es una máquina. Son máquinas. Tenemos máquinas, vivimos alrededor de máquinas, pero no necesariamente una máquina tiene inteligencia artificial. Para que una máquina tenga inteligencia artificial, debe de haber un sistema que le va a dar esa inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y entonces aquí tenemos lo que ahorita decían, la televisión es una máquina, pero tiene plataformas que utilizan inteligencia artificial, ¿no es cierto? ¿Cómo cuál? La que vemos mucho y ahí están, las plataformas de televisión utilizan inteligencia artificial. ¿Cómo se refleja la inteligencia artificial en las plataformas de la televisión? ¿Cómo sé? ¿Por qué digo que es inteligencia artificial? ¿Por qué, bonita? ¿Por qué es una inteligencia artificial las plataformas? Porque no son de verdad, son... Ajá. Porque no son de verdad, porque son como un robot, pero siguen instrucciones que les damos, ¿no es cierto? Ese es el secreto. Siguen instrucciones que nosotros les damos, pero también encuentran cuáles son nuestros gustos. Ahí es donde está la inteligencia artificial. Encuentran cuál es lo que nos gusta. Vemos una película y empiezan a generarse, a darnos opciones de películas, ¿no es cierto? Eso es inteligencia artificial. Este tipo de plataformas se manejan con inteligencia artificial. Voy a poner la música que te gusta, entonces ya está una inteligencia. Así es, ¿verdad? Alexa, ¿se fijan cómo ya empiezan a identificar varias? Y hay más, Alexa es una inteligencia artificial, Siri es una inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial también se auxilia de muchas otras, es una mezcla de varias disciplinas que se utilizan para poder echar a andar la inteligencia artificial. Entonces las plataformas de televisión son inteligencia artificial, trabajan con inteligencia artificial. Spotify trabaja con inteligencia artificial. Alexa, que ya empieza a estar cada vez en más hogares. En Estados Unidos dicen que por ahí el 24% ya tiene un tipo de Alexa, de Siri, o le pueden cambiar el nombre, ¿no es cierto? La inteligencia artificial también la vivimos hoy en día en varias partes. ¿En qué otro lado está la inteligencia artificial? En las plataformas, en Siri, en nuestros teléfonos, ¿no es cierto? No es un robot, sin embargo, es un teléfono inteligente que puede estar conectado a grandes bases de datos para darme lo que yo necesito. Puedo ubicar hasta los satélites donde están. El teléfono me hace maravillas. Dicen que tiene una tecnología superior a lo que tenía la nave que se fue a la luna, por allá por los 60, finales de los 60. Tenemos un superaparato con nuestros teléfonos y a veces los tenemos
más que subutilizados, ¿no es cierto? Por favor, porque no lo escucho hasta acá y para que lo escuchen todos. Ya, ok. Pues básicamente la inteligencia artificial es un algoritmo que nosotros mismos alimentamos. En realidad ese tema está tocado desde el 2016 con la demanda a Google por medio de las Smart TV, ¿no? Otra utilidad que nosotros hemos hecho desde las CAPTCHA, nosotros estamos alimentando por medio de imágenes o reconocimiento, al dar clic de, selecciona todos los semáforos, estamos alimentando esa inteligencia a reconocer, esto es un semáforo, esto no es un semáforo. Inclusive en los servidores como Google, que nos ofrecen, entre comillas, gratuitamente, el ofrecerte vínculos de, esta persona sale en tales fotos, tú la estás retroalimentando para que pueda tener el reconocimiento facial de la persona. Inclusive se han hecho las RTX 3090 y se ha dicho que en 2 pares de tarjetas gráficas pueden beneficiar a la inteligencia artificial, como pasando a la vez miles o varias fotos simultáneas en aprendizaje o retroalimentación del dispositivo. Así es, también en imágenes, reconocimiento de imágenes. O sea, hay otra parte también, los bots. ¿Quién no ha tenido un bot por ahí o en algún servicio ha tenido contacto con un bot? Hay algunos que ya les contesta automáticamente o les da una respuesta, ¿no? Gracias por el servicio, ¿en qué le puedo ayudar? ¿A dónde lo puedo enviar? Pero no es una persona la que nos está hablando, es un bot automático también, que en una empresa, en lugar de contratar lo que es un call center, pone bots para que nos puedan responder algunas dudas que prácticamente son constantes. Entonces también ahí hay inteligencia artificial, como mencionaban en las imágenes. ¿Quién no ha tenido por ahí que se toma una foto y se embellece con alguna aplicación? En los WhatsApp ahí están todos súper guapísimos, bellos, con muchas cosas. ¿Y se ven? Guapísimo todo el mundo. Eso también es inteligencia artificial, porque también trata de ver de cómo son nuestros gustos, cómo son las imágenes, manejo de imágenes. La verdad es que la inteligencia artificial cada vez está día con día entre nosotros. Por eso les digo, ¿qué tanto es ciencia ficción? Pero ¿qué tanto es una realidad lo que ya tenemos con la inteligencia artificial? No hemos llegado al tope, falta muchísimo para que se pueda decir que son inteligencias artificiales. Cada día vamos a ver cómo la inteligencia artificial surge con ese conjunto de disciplinas que tiene, y vamos a escuchar cada vez otros conceptos nuevos, machine learning, lo que es deep learning, lo que es cómputo cognitivo, cómputo cuántico. Cada vez va a haber mucho más temas, cada vez en nuestro vocabulario van a empezar a haber más palabras de estas que van a contribuir para que la inteligencia artificial sea lo que la ciencia ficción y nosotros queramos o necesitemos para nuestra vida. Bien, aquí está un poquito para la que utilizamos la inteligencia artificial, y como decían, lenguaje natural, tenemos una Siri que nos habla súper bien y a veces hasta bromas nos hace. Tenemos un reconocimiento de voz que utilizan los bancos precisamente ya como seguridad. Tenemos traducciones en tiempo real, que yo me acuerdo hace 1000 años, bueno, hace muchos años cuando estudiaba, que de repente uno hacía unas traducciones por internet y eran horribles, quedaban horribles. Y ahora la verdad es que cualquier página podemos tener una traducción bastante decente de lo que dice y poderla entender fácilmente. Reconocimiento de objetos, personas y entornos, como se mencionaba, el manejo de las imágenes, mejorar las fotografías, sistemas de carga avanzados, lo que son agentes virtuales, los bots, plataformas de machine learning, gestión de decisiones, plataformas de deep learning. Hay muchos usos que todavía falta por darle a la inteligencia artificial, y que las máquinas son el vehículo adecuado para que puedan darle vida a esa realidad y tener esas mejoras que tenemos hoy en día. Bueno, pero la inteligencia artificial, ¿qué sería sin una base de datos? ¿No es cierto? Y para eso tenemos unas bases de datos que son muy famosas, como lo es Deep Blue o también lo que es Watson. ¿Alguien conoce a Watson?
Watson es una plataforma de IBM, es una base de datos que se ocupa mucho, bueno, yo sé que tiene utilidad en medicina, porque recopila toda la información en cuestión médica y que puede dar opinión en tratamientos con un porcentaje de veracidad sumamente elevado. La Clínica Mayo lo estaba ocupando mucho en ese tipo de diagnósticos médicos y se está utilizando también en otras áreas del conocimiento. Tenemos también lo que es Deep Blue, que es el que le ganó a un campeón en ajedrez. La primera vez que le gana completamente la máquina con una base de datos que maneja una información increíble, que ya supera la información que nosotros como seres humanos podemos manejar. ¿Podemos aprender todo lo que hay en la red? No, no lo podemos hacer. La información es demasiada, pero en cambio los sistemas sí lo pueden tener. Y entonces ahí surge lo que es Big Data y también la ciencia de datos. Hay que aprender a manejar esa información y saber cómo la vamos a utilizar en nuestro beneficio, ¿no? ¿Y quién lo está haciendo ahorita? Muy bien, bueno, pues en las plataformas nos dicen cuáles son nuestros gustos. No sé si de repente buscaron algo para comprar y ya les aparecen letreritos. ¿Por qué? Porque empiezan a ver cuáles son nuestros hábitos de consumo. Y esos son plataformas de manejo de datos, también con inteligencia artificial. La ciencia de datos maneja Big Data, clasifica los datos, los analiza, maneja las estadísticas de los datos, resuelve grandes problemas con datos, pero sobre todo nos ayuda todo eso a tomar decisiones. Y quienes han sido los principales promotores de todo esto han sido las empresas. Imagínense a nivel mundial la información que puede tener una empresa de cada uno de nosotros. ¿Lo puede tener? Sí. ¿Y cómo lo hace? Con esta gran cantidad de datos, con lo que es la gran Big Data que existe en este espacio que hay del Internet, donde todos, prácticamente ahora sí como en la ciencia ficción, estamos inmersos en la red y que pueden tener acceso a nuestra información. Pero hay que utilizarla también para el beneficio. Y esto ya no es ciencia ficción. El análisis de los datos es una realidad. Es una realidad y nosotros hemos sido testigos de esa realidad. Bien, pues la ciencia de datos es una parte también de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial abarca una serie de disciplinas, entre ellas lo que es la ciencia de datos, que nos permite interconectar la estadística, métodos de análisis de datos, para darle un significado y tener conocimiento de esa gran cantidad de datos que existen en el ciberespacio. ¿Para qué? Para que tengan sentido, para tomar decisiones, sobre todo de las grandes empresas. Y bien, pues para nosotros, como les decía anteriormente, y como decía Gibson, el futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí, es una realidad, está distribuido de diferentes maneras, pero ya está aquí. Ya no es lo que nos decían que en el futuro iba a pasar. El futuro es hoy, el futuro era ayer, ya. Entonces estamos viviendo, conozcamos este tipo de disciplinas, aprendamos a convivir con ellas y también a usarlas, y también a manejar las redes de datos y las redes sociales, que son los que consumen nuestra información. Entonces también hay que tener cuidado con ellas y saber, sobre todo, saberlas usar. Sepan usar las redes sociales, sepan usar el Internet, porque ellos consumen nuestra información. Bien, y bueno, en el CONALEP también, sabiendo que ahorita actualmente el futuro ya está aquí, vamos a abrir 2 nuevas carreras. Vamos a abrir 2 nuevas carreras, pero no porque van a decir, bueno, ¿quién hace todo esto? Un ingeniero en sistemas, un doctor en sistemas computacionales, en ciberseguridad, en cibernética, pero ya está a todos niveles. Y también un técnico puede aprender a manejar lo que son a diferentes niveles, pero manejar lo que son este tipo de sistemas y este tipo de tecnologías. Por lo tanto, en CONALEP pueden estudiar lo que es su preparatoria, pero también carreras que son el presente. Y tenemos una nueva que vamos a abrir este semestre, que se llama Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, para técnicos. Y aparte de la carrera van a tener su preparatoria. Entonces, en realidad lo que era programación,
informática, están quedando atrás. Y tenemos que renovarnos y saber utilizar las tecnologías. Por lo tanto, vamos a abrir ciencia de datos e inteligencia artificial a nivel técnico. Imagínense un técnico que ya quiere estudiar una carrera profesional de este tipo, lleva una ventaja enorme. Y además, ya es una obligación casi de nosotros aprender a manejar las tecnologías. Bueno, es un poquito de lo que es nuestra carrera, cuáles son esas competencias, dominar los modelos matemáticos, recobrar toda y recopilar grandes cantidades de datos. No es un ingeniero en sistemas, es que aprenda a manejar lo que ya existe y que aprenda a desarrollar y contribuir a desarrollos, a trabajar en equipo con otras personas, principalmente. Y bueno, también tenemos otra que tiene que ver también, que es pilotaje de drones. Los drones no nada más es volar. ¿Quién no ha volado un dron? ¿Han volado un dron? Los drones ya están aquí, los hay desde chiquititos hasta drones grandotes. En la entrada hay un dron tripulado para tripularse. Y están padrísimos. La verdad es que también el manejo de los drones es también ya no es el futuro, es el hoy. Y los drones también se pueden manejar con ciencia de datos e inteligencia artificial. ¿En qué se pueden utilizar los drones? Para lo que es los policías, a veces en caso de estar cuando hay un fugitivo. Para los policías, efectivamente, ¿no? Ellos no pueden tener un panorama, entonces, ¿qué están usando? Drones, donde rápidamente pueden ver ubicaciones. ¿Y qué les ayuda también esa imagen? Las imágenes de inteligencia artificial, el manejo de los datos, ¿no es cierto? ¿En qué otra cosa, mi rey? En hospitales para volar y ver quién está en peligro y mandar rápido. Si alguien está en peligro, como decía, es cierto. Fíjense cómo quien ya tiene contacto con la tecnología ya empieza a ser sensible a cuáles son los beneficios de la tecnología. Entonces, ellos saben lo que en realidad para qué se usan. Actualmente se están usando los drones para poder encontrar en los bosques o en algunos lugares personas perdidas. ¿Por qué? Por cámaras infrarrojas que pueden detectar el calor del cuerpo. No es el futuro, es el hoy. Necesitamos personas que sepan manejar los drones, pero no nada más manejarlos, sino también manejar la información. ¿Y cuántas veces no se les ha caído un dron? ¿Y qué pasa cuando se nos cae un dron? Se rompen las alitas, se rompen esto, se rompe el otro. También en pilotaje de drones es también saberlos construir y saberlos reparar. Saber que pueden tener muchos accesorios que pueden ayudarlos con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, pues, aquí está uno de ellos. Hay de muchos tamaños. Hay desde lo que son micro y como tipo insectos, hasta los que son sumamente enormes como los que ven acá afuera, ¿no es cierto? A ver, mi amor, dinos. Habla más fuerte. Un dron no es para jugar, es para también salvar vidas y diferentes acciones. Fíjense lo que dijo. Un dron no es para jugar, es para salvar vidas y para hacer diferentes acciones. Y tiene razón. En realidad los drones no son para jugar, son juguetes muy delicados. Rápidamente, si no los sabemos usar, se rompen. Son para salvar vidas, para poder también que nos sirvan en diferentes funciones. En la agricultura se usan mucho. Para saber exactamente, imagínense las hectáreas y las hectáreas, tener un control de qué es la parte le falta agua, qué parte le falta abono, en qué parte tenemos algún tipo de infección o plaga. Eso el dron por medio de cámaras lo puede detectar fácilmente. La tecnología de los drones me encantó. No son para jugar, son de manera profesional, se están utilizando para hacer el bien y para mejorar las labores que se hacen, y no nada más en agricultura, en muchas actividades. Bien, pues voy a terminar con esto. Es un poquito nada más para decirles ¿qué estudia un técnico en pilotaje de drones en CONALEP? Bueno, pues le da mantenimiento, hay que darle mantenimiento a los drones, hay que controlar sus placas de vuelo, sus reguladores de velocidad, manejar los software, pilotar naves no tripuladas, conocer la normatividad,
A mí me encantó lo que decía el caballero, no son juguetes. Hay que conocer cuál es la normatividad que tienen estos juguetes. Acuérdense que también un pequeño dron puede servir para espiar, y es un hecho, ya lo han hecho, ¿no es cierto? Pueden servir para espiar, y es simplemente algo con cámaras con gran potencia que pueden dedicarse a espiar. Y nada más hasta ver la vida privada de cada quien. No son juguetes, hay que normarlos. Hay que asesorar a los clientes, hay que planificar trayectorias, hay que ensamblarlos, programarlos. Eso lo hace un técnico en pilotaje de drones. Bueno, pues los invito para que conozcamos más de la inteligencia artificial, que nos demos ese espacio para saber en realidad qué es, con lo que estamos conviviendo día a día, cómo nos afecta y cómo saberlo utilizar. Yo quiero felicitar a los pequeños que están aquí porque ellos saben de tecnología, Ellos sí saben para qué se está utilizando lo que es la inteligencia artificial y cuáles son sus beneficios y desventajas. Pues muchísimas gracias a todos y espero que les haya gustado y que tengan esa inquietud por saber qué es la inteligencia artificial. Muchas gracias.